Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Iniciamos este espacio abierto para el aprendizaje, en el cual vamos a hablar acerca de la dinámica que vamos a seguir en este módulo número 13, el cual inició este lunes. Y vamos a comentar acerca de lo que se procura que aprendamos en este módulo. Estamos hablando acerca de variación en procesos sociales que, como ustedes saben, como ya estudiaron en uno de los módulos, en el 8, la diferencia que existe entre los procesos sociales y los fenómenos naturales son dos cosas diferentes. Y procesos sociales podemos encontrar una gran cantidad, pero aquí vamos a hacer énfasis en dos procesos sociales, uno que tiene que ver con la dinámica de la población y otro que tiene que ver con la economía. Vamos a hacer énfasis en las finanzas personales, es decir, la forma en que interactuamos nosotros como ciudadanos, como eh, eh, estudiantes de prepa en línea con la economía, ¿no? Y a través de tres conceptos: del crédito, del ahorro y de la inversión. Entonces nos vamos a enfocar en estudiar estos procesos sociales y la importancia que tiene de medirlos. Cómo es que medirlos nos ayuda a conocer el impacto que tiene la dinámica de la población o a tomar decisiones y diseñar estrategias que nos ayuden a mejorar las finanzas personales. Entonces, vamos a iniciar con este espacio abierto. Antes que nada, mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Entonces, iniciamos. Los objetivos del espacio abierto. Recuerden que los espacios abiertos no son clases como tal, ¿no?, como las que se estilan comúnmente en la escuela presencial o tradicional, sino que son espacios en los cuales ustedes tienen la oportunidad, una vez que hayan leído los recursos de la semana, que hayan leído las instrucciones de las actividades, que hayan leído la rúbrica de evaluación, que son instrumentos importantes porque es el conjunto de estos documentos son los que nos van a permitir elaborar y comprender mejor lo que vamos a desarrollar y la meta que debemos lograr en cada una de las actividades. Entonces, de ahí la importancia que tienen estos espacios abiertos para el aprendizaje, que no son clases, es decir, no vengan acá pensando que el asesor virtual va a enseñar, porque recuerden que estamos en un modelo educativo que se llama aula invertida, en el cual los principales responsables de su propia formación es el estudiante, ¿no? Y el asesor virtual sí tiene una participación, el cual guía, el cual retroalimenta las actividades que ustedes vayan desarrollando, ¿no? Entonces, los objetivos que persiguen estos espacios abiertos son atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. Por eso es importante que una vez que ustedes ingresen a estos espacios abiertos, hayan leído cuando menos los recursos, las instrucciones, porque únicamente a través de esta actividad, de la lectura que hagamos de esos documentos, es como vamos a identificar las dudas que podamos tener. Y entonces es que vamos a poder comentarlas en estos espacios abiertos. Comúnmente, en caso de que no presenten o no hagan alguna pregunta referente a las actividades, entonces, pues como asesores virtuales tenemos experiencia en cuanto a algunas áreas de oportunidad que se han presentado en anteriores generaciones, ¿no? Y las comentamos aquí para que ustedes no las vuelvan a cometer. Porque, pues desafortunadamente, muchos de ustedes retoman o toman como referencia algunas de las actividades que se realizaron en generaciones previas y de ahí, de alguna forma, las colocan como referencias, ¿no? Y a veces esas actividades incluso tienen errores y por eso se van arrastrando a lo largo de varias generaciones. La idea es que ustedes sean los que realicen la actividad y que a través de leer, a través de practicar y de encontrar coincidencias de estos temas con lo que ustedes realizan en su vida cotidiana, vayan adquiriendo estos conocimientos y estas habilidades que les van a ayudar a reconocer mejor
lo que vamos desarrollando en este módulo número 13. Entonces, de ahí es que a través de estos espacios abiertos podemos atender de forma síncrona, es decir, aquí mismo, las dudas que ustedes puedan tener referente a las actividades. Dar a conocer los aprendizajes esperados del módulo. Todos los módulos tienen ciertas metas, ciertos objetivos que debemos lograr. Imagínense que estamos en una cancha de fútbol y que no tenga porterías. ¿A dónde vamos a dirigir el esfuerzo de acarrear el balón o de tirar el balón? ¿Para dónde? Si no hay un espacio el cual sea la meta que debemos, donde el balón tenga que entrar para que el marcador se incremente, ¿no? Al no tener estas metas, pues nos vemos rodeando, nos vemos caminando, nos vemos corriendo sin ningún sentido, porque no hay un objetivo claro, ¿no? Entonces, una vez que colocamos estas metas, entonces ya sabemos hacia dónde dirigir el esfuerzo, dónde es que vamos a llevar el balón para que podamos anotar y esto se nos vaya acumulando en goles, ¿no? Lo mismo sucede aquí en los módulos. Tenemos metas, que es hacia donde debemos dirigir los esfuerzos. Y estas metas son los aprendizajes esperados del módulo. Y vamos a conocerlos para que ustedes sepan a dónde dirigir el esfuerzo que realizan a través de la lectura y de la práctica que hagan de los modelos matemáticos que vamos a ir conociendo. También vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y conocimientos. Recuerden que estos espacios abiertos tienen una puntuación adicional, pero únicamente es para aquellos que participen activamente. Es decir, no basta con ingresar, ustedes pueden ingresar todo el espacio abierto para el aprendizaje, pero si no participan, no van a ser acreedores a esta puntuación adicional. Es por ello que dentro de las instrucciones para acceder a estas sesiones es que coloquen su nombre, porque de esta forma vamos identificando a aquellos que van participando en las actividades que vamos realizando, ¿no? Pues con el objetivo de que ustedes tengan elementos para participar y se puedan llevar esta puntuación adicional que muchas veces les ayuda bastante a incrementar su calificación final, porque a veces, pues, por la dinámica que tenemos de la vida cotidiana, hay actividades que, pues, definitivamente no obtenemos la calificación que deseamos, ¿no? Pero estos espacios abiertos pueden ayudarnos en esos aspectos, ¿no? En ese aspecto de complementar aquella actividad en la que no me fue muy bien, pero pues ingresé a los espacios abiertos, participé y pude llevarme conocimiento independientemente de que en la actividad no me haya ido tan bien, ¿no? Entonces, por eso es importante estas actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo del espacio abierto. Y vamos a reflexionar también sobre las áreas de oportunidad. Estas actividades les va a ayudar a ustedes a que reflexionen sobre lo que les falta o lo que pueden mejorar de la comprensión de los conceptos o del desarrollo de los modelos matemáticos que vamos a ir elaborando, ¿no? Entonces, una vez que hagamos estas actividades, estos espacios abiertos, a ustedes les ayuda a identificar esto, todavía lo puedo mejorar. Tengo que leer más, tengo que diseñar alguna nueva estrategia que me ayude a comprender mejor cada uno de estos conceptos. Entonces, esto les ayuda bastante a ustedes para que identifiquen esos espacios en donde todavía pueden mejorar y también lograr un aprendizaje significativo vinculando lo que aprendamos aquí con la vida cotidiana. Y esta parte es importante porque los temas que vamos a tratar en este módulo número 13, que son la dinámica de la población y la economía, particularmente las finanzas personales, son totalmente temas que se aplican en nuestra vida cotidiana. Nosotros vivimos en un espacio físico en donde convivimos con diferentes personas, ¿no? Y ese espacio físico muchas veces se incrementa o disminuye conforme al contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, esa disminución o ese incremento de personas siempre tiene un impacto en la salud, en la educación, por ejemplo, en la economía, y hay que identificarlo, ¿no? Querramos o no, estamos ahí inmersos en ese proceso social. Y lo mismo sucede con la economía. Siempre estamos tratando de identificar diferentes áreas en las que podemos mejorar nuestro ingreso familiar o nuestro ahorro o tratando de adquirir algunos productos, pero por el monto que representa, no lo podemos adquirir en un solo pago. Tenemos que hacer uso del crédito para adquirir algunos productos de primera necesidad. Y hay que saber
qué opciones de crédito tenemos y qué elementos son importantes para elegir estas que son las mejores opciones. Ok, bueno, estos son los objetivos del espacio abierto para el aprendizaje. Este que es de la primera semana, el primero que vamos a tener del módulo, de 8 que vamos a tener a lo largo de estas 4 semanas, los días miércoles y los días viernes. Los horarios son los que ustedes van a hacer, o el horario que seleccione la mayoría. Recuerden que hay un recurso ahí en la presentación del módulo que se llama o que sirve para elegir el horario que nosotros deseemos el espacio abierto, ¿no? Y ahí podemos votar y el horario que la mayoría, el rango del horario que la mayoría vote, pues es el que nos adecuaremos, porque se entiende que es el horario en el que las personas, en su mayoría, pueden ingresar en esos horarios, ¿no? Y tratamos de que, de brindarles esa oportunidad, ¿no? De que si ustedes eligen un horario, pues sea el horario en el que puedan ingresar. Las reglas de comunicación, bueno, de preferencia ingresen con su correo institucional. El correo que ustedes tienen, aunque no es obligación, porque afortunadamente el Teams, como ustedes vieron, nos deja ingresar sin un correo institucional, pero pues si ustedes quieren aprender más sobre esta herramienta, pueden hacer uso del correo institucional. Con el correo institucional tenemos diferentes beneficios. Por ejemplo, tenemos una cuenta de Office, aunque únicamente la podemos utilizar en línea, es decir, no podemos descargar estas herramientas ofimáticas, pero sí lo podemos usar, por ejemplo, en el Teams, lo podemos usar para tener un Drive, lo podemos usar para elaborar nuestras actividades siempre y cuando nos encontremos en línea. Entonces, tenemos algunos beneficios con el correo institucional. Quien quiera aprender un poco más sobre Teams, únicamente loguéese con su correo institucional. Escriban su nombre completo. Esto es importante porque es lo que me da pauta a mí para ver quiénes son los que están participando y, en su caso, asignarles la puntuación adicional. En caso de querer participar, por favor, levanten la mano. Esto, pues, para tener un orden, ¿no? De las participaciones y que no estemos hablando y que estemos interrumpiendo a las demás personas. Sean claros y corteses con sus compañeros. Si participamos en el chat, escribir de preferencias. Evitemos escribir solo con mayúsculas porque en la comunicación virtual significa gritar. No usemos o evitemos usar abreviaturas o modismos porque puede crear malos hábitos de escritura. Recuerden que estamos en un proceso de formación académica y uno de los aspectos importantes y que se refleja sobre todo la calidad de la educación que recibimos es precisamente en la comunicación escrita, ¿no? Cuando escribimos correctamente la C, la S, el acento, la coma, el punto y coma, cuando no escribimos modismos ni usamos abreviaturas, cuando utilizamos adecuadamente las mayúsculas y las minúsculas, eso habla de que estamos pendientes de lo que es nuestra educación, ¿no? Y que tomamos en consideración cada uno de los elementos. En la mayoría de los módulos son diferentes temas, pero en todos se coincide que es importante ir mejorando cada día, cada módulo, la escritura o la adecuada redacción y ortografía. Procuremos que las dudas y los comentarios sean claros y concretos y por favor coloquen su micrófono antes de ingresar. Esto para evitar pues situaciones en las que muchas veces escuchamos conversaciones ajenas, ¿no? Ahí del ámbito privado, que las escuchamos porque desafortunadamente se les olvidó colocar en silencio su micrófono, ¿no? Y pues nos toca la mala suerte de escuchar cosas que no deberíamos, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, de preferencia coloquen su micrófono en silencio antes de ingresar. Incluso les coloqué un pequeño tutorial, un video tutorial para que ustedes antes de ingresar tomen en cuenta algunas recomendaciones importantes y puedan ingresar a estos espacios abiertos sin ningún inconveniente. Pues ya nos hemos juntado algunos aquí. Veo que ya tenemos a Yamile, a Edgar y a Dulce quienes nos acompañan. Muchas gracias. Pues yo entiendo que se toman un tiempo de sus actividades precisamente para entrar a estos espacios y espero que les sea de utilidad y sobre todo que pregunten, que esa es la parte importante en la que ustedes tienen que preguntar una vez que han leído estos recursos de la plataforma.
Muy bien, aquí tengo algunas dudas y me gustaría que ustedes, en caso que tengan dudas, también nos compartan parte de estas dudas que se van generando. Esta es como una base de datos que he ido recopilando a lo largo de algunas generaciones, ¿no? Por ejemplo, y espero que ustedes también, quienes tengan dudas, puedan complementarlas. Como les comenté hace un ratito, a veces nos enfoca, cuando no presentan dudas dentro del espacio abierto, pues tratamos de identificar algunas áreas de oportunidad que se han presentado en otras generaciones y este archivo facilita el hecho de que podamos identificarlas, ¿no? Porque ya tenemos de alguna forma un elemento eh, en el cual ustedes como estudiantes han manifestado algunas dudas y las han dejado plasmadas aquí y las podemos compartir con las siguientes generaciones, ¿no? De forma que algunas dudas que se han presentado en las generaciones anteriores las puedan tener ustedes y a través de este documento que ahorita vamos a leer, ustedes puedan identificar, ah, bueno, esa es mi duda, y ya aquí la compartimos y ustedes, en la medida de lo posible, la clarifican, ¿no? Por ejemplo, un estudiante nos dice, podemos usar mayúsculas para el título de las actividades, no hay ningún problema, ¿no? En el título de las actividades no hay ningún problema. Lo ideal es en que todo el documento utilicen adecuadamente las mayúsculas y las minúsculas. Sin embargo, en la presentación, básicamente, o en los títulos donde ustedes identifican cada uno de los apartados que van desarrollando dentro de su actividad, no hay ningún problema. Ahí, pues podemos dejarlo así, ¿no? Sin ninguna consecuencia. Pero lo ideal es que sí, para que se acostumbren a usar las mayúsculas y las minúsculas y pues que todo el documento sea así. Eh, Otro estudiante por aquí nos dice, nunca he visto temas de economía, pero me doy cuenta que hay temas que desconozco, como lo es el PIB, y un poco confundidas por las funciones trascendentes. Eso no lo había escuchado antes. Probablemente uno llega aquí con cierto conocimiento. Si yo les pregunto sobre el crédito, el ahorro, la inversión, seguramente van a tener un concepto, porque es algo que escuchamos todos los días, ¿no? Inclusive lo vemos en la tele cuando salen los comerciales de los bancos, en el internet o en los correos electrónicos, a veces nos llegan propuestas de una tarjeta de crédito, o a veces buscamos por ahí un vehículo en el buscador, inmediatamente nos aparece un montón de publicidad relativa a la adquisición de vehículos y ahí nos aparecen algunos elementos. La adquisición de vehículos, claro, pues es un tema relativo a los créditos, por ejemplo, ¿no? O a las inversiones, dependiendo del punto de vista que tenemos. Tienen cierto nivel de conocimiento. Habrá otros conceptos que todavía no hayan oído hablar. Son conceptos un poco más técnicos de los que comúnmente utilizamos en la vida cotidiana, pero esa es la parte importante, que al leer ustedes van a ir conociendo nuevos conceptos y van a ir fortaleciendo aquellos que comprenden, van a identificar que todavía tiene más características, más elementos, más información y esto les va a permitir ampliar el conocimiento que ustedes tenían referente a esos conceptos, ¿no? Como lo es el PIB, por ejemplo, ¿no? O las funciones trascendentes, que hay un recurso que habla sobre las funciones trascendentes y las funciones lineales. Y espero que lo hayan leído porque es uno de los temas del cual deriva uno de los modelos matemáticos para analizar la dinámica de la población. Dice que tiene que ser a fuerza la gráfica en GeoGebra, no tiene que ser a fuerza, ustedes pueden utilizar una hoja de Excel, una hoja de cálculo. De hecho, esta hoja de cálculo es una de las herramientas que vamos a utilizar en todo el módulo, aun cuando las actividades indiquen que se entregan en un documento, en un procesador de texto. Muchas veces el hecho de realizar gráficas, de realizar tablas, de realizar operaciones se efectúan mejor en una hoja de cálculo. Pero como hay que cumplir con lo que especifican las instrucciones, pues hay que aprender a integrar estas dos herramientas, ¿no? Una hoja de cálculo para elaborar el desarrollo de todos estos procesos y la hoja de Word para que ahí coloquemos la información necesaria, las respuestas y únicamente integremos nuestra hoja de cálculo, ¿no? Entonces, la hoja de cálculo es importante porque es la herramienta más adecuada para este tipo de situaciones, desarrollar tablas, fórmulas y modelos matemáticos y gráficas. Entonces,
En una de las actividades vamos a desarrollar una gráfica. Inclusive la misma actividad dice que la hagamos en GeoGebra o en alguna otra herramienta. Yo les sugiero una hoja de cálculo. Siempre se eleva al cuadrado o cómo funciona el procedimiento. Esto ustedes lo van a identificar una vez que lean y hablemos un poco sobre el modelo de la función exponencial, ¿no? Ahí van a identificar que se eleva el exponente conforme al número de periodo que querramos determinar. Si queremos determinar el quinto periodo, tenemos que elevar a la quinta potencia, ¿no? Y así, conforme el periodo que debemos determinar. Pero eso es algo que ustedes deben ir descubriendo a través de la lectura que vayan haciendo de los recursos de la semana. ¿Cómo se verán reflejados nuestros puntos de las sesiones? Eh, Conforme ustedes participen, yo voy tomando nota de las participaciones que ustedes van haciendo a lo largo del espacio abierto y al final, comúnmente al final de la sesión, le coloco la puntuación adicional a aquellos que hayan participado, no a aquellos que hayan ingresado, aquellos que hayan ingresado y participado. Uno, que hayan entrado a tiempo, se hayan quedado hasta el final y que hayan participado en las diferentes actividades y en las diferentes preguntas que vamos realizando. Entonces se ve reflejado al final. Hay un apartado ahí que dice puntos del espacio abierto, ahí es donde pueden verificar quiénes tienen la puntuación adicional. En la liga de Drive solo colocamos el documento en Excel. En el documento ponemos los procedimientos y datos o solo las fórmulas que ocupamos para llenar las tablas. Bueno, es que les comentaba que para integrar una hoja de cálculo con eh, un procesador de texto, utilizamos una liga de Drive, ¿no? Hacemos nuestro procedimiento en hoja de cálculo, colocamos las instrucciones, colocamos las respuestas y las conclusiones en nuestra hoja de Word y los procedimientos los agregamos mediante una liga de Drive. Entonces, de esta forma integramos tres herramientas ofimáticas, ¿no? Un procesador de texto, una hoja de cálculo a través de una liga de Drive. Utilizamos tres herramientas con fines educativos. Entonces, ahí les dejo, a ver, creo que ya se los compartí. Si ustedes tienen alguna duda, pueden colocarlo aquí y también pueden hacerla tomando el micrófono, como ustedes lo deseen. Lo ideal es que lo hagan tomando el micrófono porque pues podemos responderlas en ese mismo tiempo. Ok, bueno, a ver, de los que estamos aquí, coméntenme, ¿cuáles han sido sus impresiones de este módulo número 13? ¿Qué es lo que esperan una vez que han tenido la oportunidad de estos 3 días de leer un poquito, de analizar pues las actividades, por lo menos de esta primera semana que vamos a ir desarrollando? Incluso ya tengo algunas entregas, pero recuerden que para desarrollar una actividad hay que leer. Sin lugar a dudas hay que leer el material que nos están proporcionando. No hay actividad que podamos desarrollar sin que necesitemos información suficiente. No podemos tomar una decisión si no tenemos elementos sobre el problema que vamos a decidir, si no conocemos lo que va a pasar en caso de tomar una decisión o por qué tomar esa decisión es adecuada y no esta, no la otra. Necesitamos elementos, ¿no? Entonces, leer, en este caso, los recursos de la semana es lo que nos ayuda muchísimo a desarrollar las actividades y a conocer de lo que trata este módulo número 13. Entonces, pues, ¿quién inicia? Sin pena, ¿eh? Recuerden que estamos en un espacio educativo en el cual la importancia que tiene estos espacios es que podemos expresar nuestras opiniones, lo que hemos logrado aprender, las dudas que tengamos. Entonces es un espacio ese de intercambio. A ver, ¿alguno por ahí?
Bueno, bueno, nadie. Bueno, primera actividad. Ok, fíjense que dentro de los procesos sociales que podemos encontrar hay una gran cantidad de procesos sociales. Pero aquí, en este módulo número 13, nos vamos a enfocar en dos: la economía y la población. Y vamos a conocer algunos aspectos básicos de cómo funciona la economía, pero en las finanzas personales, porque podemos también encontrar cómo funciona la economía a través de las empresas o a través de las instituciones de gobierno o la macroeconomía, que son ya temas de otro nivel educativo. Pero aquí vamos a hablar acerca de cómo funciona la economía o cómo interactuamos con la economía a través de tres conceptos que utilizamos todos los días: el crédito, el ahorro y la inversión. Como les comenté hace ratito, estoy seguro que todos hemos escuchado esos tres conceptos. Hay cosas que debemos medir para tomar decisiones, ¿no? Y la población, ¿cuánto crece una población? ¿Cuál es la rapidez con la que crece y cuánto seremos de continuar una tendencia como la que tenemos ahora en 2030, por ejemplo, ¿no? También son preguntas que a veces necesitamos hacernos para poder saber cómo es que este crecimiento ha impactado, o el hecho de cómo este crecimiento ha impactado en algunos sectores, por ejemplo, la educación, la salud o la economía, el empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son aspectos que hay que analizar, preguntas que hay que hacernos. ¿Cuál es la mejor opción, por ejemplo, al adquirir un producto a crédito? ¿Qué elementos tengo que considerar antes de realizar una inversión? Y para esto necesito saber también qué es una inversión y cuáles son los elementos que la componen. Lo mismo con el crédito. Tengo que saber qué es un crédito, los elementos que determinan el monto o el importe del interés a pagar por un crédito y qué aspectos son importantes que me van a ayudar a decidir en una determinada operación cuál es la mejor opción que yo puedo elegir, ¿no? Entonces, estos son los procesos sociales en los que vamos a hacer énfasis. Por eso les comento, porque muchas veces en las respuestas ustedes colocan en la economía cosas que no vimos durante el módulo o que no fueron objeto del estudio que hicimos a través de estos tres conceptos y empiezan a colocar aspectos de las empresas, de los economistas, cosas que aquí, si bien sí las estudia la economía, no van a formar parte del objeto de este módulo, porque vamos a hablar de la economía personal, de las finanzas personales. Y vamos a conocer aspectos básicos: el crédito, el ahorro y la inversión, y cómo les ayuda a tomar decisiones y a mejorar sus finanzas personales. Lo mismo en la población. Vamos a conocer el impacto que tiene, por ejemplo, cómo podemos conocer el impacto a través de medir la dinámica de la población, lo que ha crecido, eh, hacer una proyección de habitantes que vamos a hacer y la rapidez con la que crece una población. Entonces, entre los conceptos que vamos a analizar es el crecimiento demográfico, ¿no? La cantidad de personas en las que crece una ciudad. La tasa de crecimiento, es decir, la rapidez con la que crece. Una predicción de la población, es decir, cuántos seremos. Estamos hablando, fíjense, de preguntas cuantitativas, es decir, en las que tenemos que dar un número para saber, y es ahí donde entran las matemáticas. La tasa de interés, ¿para qué nos sirve saber la tasa de interés en un crédito o en una inversión? El monto de interés, ¿cómo lo podemos obtener? ¿Cómo podemos obtener este monto y para qué nos sirve? El monto total en un crédito, ¿para qué lo queremos saber? ¿Cómo eso nos puede ayudar a tomar una decisión? ¿Cómo lo puedo medir? Ahorro e inversión. ¿Cómo puedo saber la situación en la que me encuentro? Si tengo un ahorro, y cómo puedo mejorar ese ahorro a través de una inversión. Y por supuesto, el crédito. Son algunos elementos, no son todos, pero sí son los más usuales que vamos a estar utilizando en este módulo número 13. Y todo esto lo vamos a medir a través de funciones exponenciales, funciones lineales y funciones logarítmicas, aunque funciones logarítmicas no tanto, como sí lo vamos a utilizar las funciones exponenciales y las funciones lineales. ¿Y para qué me va a servir todo esto? Para tomar decisiones que mejoren tu calidad de vida. Empezamos a conocer estos conceptos.
Y eso nos va a ayudar. A ver, tengo aquí un mensajito. Yo espero poder aprender a utilizar Excel. Bueno, Excel es una herramienta que nos va a ayudar. No es complicado. Si ustedes buscan, por ejemplo, en el YouTube cómo hacer una suma Excel, en Excel, les va a aparecer una cantidad enorme de videos. Ahí podemos ir aprendiendo, adelantándonos a lo que vamos a poder realizar. Cómo hacer una gráfica, probablemente ahí también lo vamos a tener. Inclusive en los red que les comparto esta semana, también tenemos cómo desarrollar una función exponencial utilizando Excel. Pero vamos más allá. ¿Para qué quiero utilizar Excel en estos temas? ¿Qué es lo que cómo me va a ayudar Excel a desarrollar mejor los procedimientos matemáticos y a obtener resultados que me van a ayudar a identificar las características de un problema? O sea, hay que ir un poco más allá de aprender a utilizar Excel. El concepto de economía, porque me he dado cuenta que no sé tanto como creí, o al menos no lo suficiente. Economía es un concepto muy amplio, les comentaba, y la economía hay macro, microeconomía, y dentro de esto hay economía que se enfoca en las empresas, hay economía que se enfoca en las instituciones gubernamentales, hay economía que se aplica en las finanzas personales. Nosotros vamos a hablar acerca de las finanzas personales. Entonces hay que dirigir los esfuerzos hacia esa parte, ¿no? No en todo general de economía, porque sería un mundo que estaríamos tratando y hay que aprender a delimitar. Por eso están los aprendizajes esperados para que delimite de todo lo que tengo que estudiar esta parte que es la de interés de este módulo número 13. Y mis conocimientos básicos de economía, dice Edgar. Muy bien. Hay recursos, ustedes lean, por ejemplo, el PIB y van a conocer un poco lo que es el PIB y cómo este indicador nos ayuda a saber la producción que tiene un país, ¿no? Pero para conocer el PIB necesitamos saber cómo se compone el PIB. Pero eso únicamente ustedes lo pueden aprender si leen los recursos de la semana, porque ahí está la información. Y conforme lean, la vamos a ir aplicando en las actividades. Muy bien, algunas recomendaciones generales del módulo. Recuerden, a veces hay preguntas o hay actividades que todavía no reconocen que se evalúan mediante la rúbrica. Es decir, los asesores virtuales tenemos un documento que se llama rúbrica de evaluación en el cual se compone de ciertos niveles de desempeño y de ciertos criterios. Los criterios son el nivel cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico. Estos criterios tienen diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, el nivel cognitivo es que hayan desarrollado la actividad y que hayan dejado evidencia de todos los procesos que llevaron a cabo para obtener los resultados y las respuestas que ustedes están manifestando en su actividad, ¿no? Que hayan desarrollado la totalidad de las operaciones, que dejen evidencia suficiente, ¿no? De cómo fueron desarrollando. El actitudinal, por ejemplo, es que entreguen en tiempo, que entreguen con la nomenclatura que les solicita la actividad, que lean las instrucciones. Eso es parte del actitudinal, ¿no? Y conforme ustedes vayan desarrollando, pues se les va colocando en un nivel de desempeño conforme a lo que se identifique que logran en cada una de sus actividades. Y tenemos el comunicativo. Muchas veces el comunicativo nos señala que integran todas las operaciones, que realizan las tablas adecuadamente, porque los resultados que nosotros comunicamos en nuestras actividades, pues tienen que ser claros, tienen que ser directos. Y por último está el pensamiento crítico, es decir, donde identificamos cómo todos estos conocimientos los aplicamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Identificamos también que conocemos algunos de los conceptos que se manejaron en la actividad, claro, enfocados en la pregunta que nos hace cada una de las actividades. Entonces, existe una rúbrica de evaluación y esa rúbrica de evaluación es la que utilizamos los asesores virtuales para identificar los niveles en los cuales el desarrollo de su actividad se ubica, ¿no? Entonces, no es a criterio del asesor virtual, existe esta herramienta y es importante que ustedes la conozcan y antes de realizar su actividad, la lean para saber qué es lo que se va a estar evaluando. Los tiempos para evaluar la actividad son de 72 horas, recuerden, sin incluir sábados y domingos. Si ustedes se entregan el día viernes, eh,
Probablemente el día martes, como máximo, ustedes ya deben tener evaluada su actividad. Se entregan sábado y domingo, será hasta el miércoles que se puede evaluar su actividad. Entonces, tómenlo en consideración. El tiempo máximo para responder a sus dudas es de 24 horas, sin incluir sábados y domingos. Muchas veces procuro hacerlo antes, pero hay ocasiones en las que sí, por las actividades que uno desarrolla, es hasta dentro de las 24 horas. Por eso estos espacios abiertos son tan importantes, porque aquí las preguntas que ustedes hagan las respondemos aquí mismo, ¿no? Mientras que si ustedes las hacen por la plataforma, pues entonces ahí sí hay un límite de 24 horas o un periodo de espera de hasta 24 horas, aunque comúnmente las hago antes, ¿no? Pero, por ejemplo, si hacen una pregunta el día sábado, como no cuentan sábados y domingos, es como si ustedes hubieran hecho su pregunta el día lunes a las 12. Entonces se les va a responder hasta el día lunes, pero al finalizar el día, ¿no? O sea, existe ese periodo, ¿no? No es que estas preguntas se tengan que responder inmediatamente, sino que existe ese periodo, por lo que tomen en consideración este tipo de situaciones. Las correcciones aplican únicamente para actividades no acreditadas, siempre y cuando se encuentren dentro de la misma semana. Y aquí viene correlación que los tiempos para evaluar son de 72 horas. Si ustedes entregan una actividad el día lunes, martes, miércoles, el jueves se les debe estar evaluando, ¿no? Si reprueban o no acreditan esa actividad, por algún error, por alguna omisión, la pueden corregir porque están dentro de la misma actividad, dentro de la misma semana. Si la entregan el día sábado, pues se les va a calificar hasta el miércoles de la siguiente semana. Esa actividad ya no puede corregirse porque ya está fuera del plazo de la semana que debió entregarse. Entonces, por eso también tomen en consideración este tipo de situaciones. Las que sí no tienen oportunidad de corregirse son las detectadas con plagio. Entonces recuerden que al juntar 350 puntos del plagio, se tienen que dar de baja en el curso que estén tomando. Bueno, termina el curso y el siguiente ya no les permite inscribirse y tienen que tomar el CETAO, ¿no? Que es un curso para aprender a redactar documentos originales redactados por ustedes mismos, ¿no? Y no pueden tomar ningún módulo hasta que no acrediten ese curso. Entonces, son situaciones que deben ir considerando. Extensiones son para casos de emergencia o de fuerza mayor comprobables. No es una estrategia que el día domingo se me hizo tarde y pido una extensión. Eso no va a ser posible. Hagan una planeación de las actividades de la semana, dediquen un tiempo suficiente a entregar sus actividades dentro de un periodo y no lo dejen para el final. Y por favor, el plagio evita que conozcas nuevos temas, que aprendas sobre nuevas herramientas tecnológicas o adquieras nuevas habilidades. Cada una de las actividades está desarrollado para que adquieras conocimientos y destrezas y en caso de tenerlas, las fortalezcas, pero solo se logra si ustedes realizan la actividad. El aula invertida, recuerden, el estudiante es autónomo, es decir, ustedes son los que van diseñando su propio plan de trabajo, sus tiempos de estudio y de entrega, porque ustedes son autónomos, no es como una escuela presencial en la que tenemos que estar en el aula de 7 de la mañana a 11 de la mañana, ¿no? Aquí ustedes son autónomos, ingresan en el tiempo que ustedes tienen, traten de hacer un espacio, por supuesto, construyen su propio conocimiento en la medida que ustedes lean, que ustedes se interesen por aprender las fórmulas, los modelos, los conceptos, es en la medida en que ustedes van a ir construyendo su propio conocimiento y son responsables de su propia formación. El asesor virtual tiene un papel también, resuelve dudas, atiende necesidades particulares y orienta para el logro de los aprendizajes esperados. Por favor, vivir sin leer es peligroso porque nos obliga a creer en lo que nos digan. Por eso es importante leer los recursos de la semana. Evitemos ir a las actividades sin leer los recursos. A veces las actividades no son tan complejas. Las podemos desarrollar, pero no con el nivel
experto, ¿no? Porque para eso se requiere entonces leer los recursos e identificar algunos aspectos importantes, por ejemplo, del crédito. A ver, ahorita, si les comento un aspecto importante que deban considerar al momento de invertir, ¿qué me responderían? Pueden decir que no saben, pueden decir que sí. No es que tengan que buscar una pregunta, solamente como un conocimiento previo. Si ahorita alguien les pregunta, oye, ¿qué tengo? Algo que tenga que considerar antes para elegir la mejor opción al invertir. ¿Qué dirían ustedes? Recuerden, no se trata de buscar la pregunta, únicamente de identificar, pues sí puedo responderle o no podría responderle. A ver, esta es la segunda actividad, recuerden. Pero alguien está escribiendo. Vamos a ver qué nos dice. Si alguien les pregunta, ¿qué tengo que tomar en consideración para elegir la mejor opción al invertir? ¿Qué le dirían? Primero, checar cuántos recursos económicos tenemos para invertir. Bueno, ajá, ese es un contexto, ¿no? Es decir, es algo que tenemos que hacer previamente para elegir. Pero ya checamos, ya sabemos que sí podemos invertir. Nos presentan dos opciones. ¿Qué tengo que tomar en consideración? Muy bien. O sea, sí tenemos una idea, pero nos falta fortalecer, nos falta desarrollar, identificar con claridad lo que es una inversión, ¿no? O sea, hablar de inversión, sí lo conocemos, identificamos vagamente el concepto, pero es necesario mejorarlo. Y es ahí donde entra el papel de los recursos, que en los recursos habla de lo que es una inversión y de los conceptos que hay que tomar en consideración. Si no lo leemos, si no incrementamos lo que sabemos sobre el tema de la inversión, pues nos vamos a quedar con el mismo concepto que ya traíamos, pues no va a mejorar para nada. Entonces, aun cuando sí podamos desarrollar la actividad, porque en términos muy vagos conocemos lo que es una inversión, no vamos a poder obtener el nivel experto porque no desarrollamos más allá el conocimiento que debemos desarrollar. Muy bien, Dulce. A ver, ¿alguien más? Porque de aquí somos tres, solo Dulce ha contestado hasta el momento. No invertir de más, puede ser, pero ven, nos falta todavía. Es decir, por eso es importante leer los recursos, porque nos complementan el conocimiento que de por sí ya tenemos, lo fortalecen, lo mejoran, lo incrementan. Hoy te regreso aquí con el chat. Obviamente leer los recursos, pues los leemos y tratamos de comprenderlos. Y para comprenderlos, pues hay que diseñar algunas herramientas, algunas estrategias de estudio, a lo mejor aplicar un resumen, un mapa mental, un cuadro sinóptico para comprenderlos mejor. Son formas que vamos empleando para mejorar la forma en la que estudiamos, el proceso de aprendizaje que llevamos a cabo, ¿no? Siempre debemos enriquecerlo con nuevos elementos. Y conocemos los conceptos básicos, modelos matemáticos sobre variación poblacional y sus consecuencias. Entonces, por eso es importante leer los recursos. Desarrollen las actividades formativas, se encuentran disponibles durante la semana. Una vez concluida la semana, no hay forma de aperturarlos. Son de autoevaluación. Una vez que leemos los recursos, ¿cómo sé si lo que comprendí fue correcto o no?
porque aquí no hay exámenes, ¿no? Como en el nivel presencial, en donde después de un tema nos aplican un examen para ver cuánto comprendimos de ese tema que acabamos de ver, ¿no? Aquí no existen los exámenes, pero sí tenemos estas actividades formativas que nos ayudan con ese fin, ¿no? Para que nosotros identifiquemos si lo que leímos, si lo que sabemos, ahora lo hemos comprendido, ¿no? Y en qué nivel lo hemos comprendido. Entonces, estas actividades formativas o estos cuestionarios ayudan enormemente. Entonces, respóndanlos, no crean que solo están ahí para demás, ¿no? Son actividades que nos ayudan dentro del proceso de aprendizaje. Las actividades socioemocionales, pues quien no esté bien socioemocionalmente, muy difícil va a estar bien en el aspecto educativo, ¿no? En el aspecto académico. Entonces, atiendan las indicaciones que le da su tutora, revisen el material del aula, ingresen a la sesión de tutoría y respondan las actividades conforme a las indicaciones que le da el tutor. No es responsabilidad directa del asesor virtual, pero como sí impacta en su calificación, pues es importante que ustedes conozcan que estas actividades forman parte de su calificación y la importancia que tienen no únicamente por la calificación, sino porque les ayuda a que ustedes administren o sepan controlar y canalizar las emociones que puedan tener hacia un fin benéfico, ¿no? Y no a veces hacia situaciones que no nos ayudan mucho. Les comentaba al inicio que hay metas, ¿no? Como las porterías que colocan en un campo de fútbol, que cuando uno hace una jugada ya sabe que la tiene que dirigir hacia la meta contraria, ¿no? Tiene que llegar a la meta porque ahí es donde debo llegar. Bien, estos aprendizajes esperados son esas metas que están en los campos de fútbol, ¿no? Aquí debo dirigir los recursos. Por ejemplo, explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población, ¿no? ¿Qué sucede cuando una ciudad incrementa o cuando disminuye? ¿Qué sucede con la salud? ¿Qué sucede con el empleo? ¿Qué sucede con la educación? Utilizar modelos matemáticos. ¿Cuánto creció la ciudad en la que viven? Hay un modelo matemático que nos ayuda a saber cuánto crecimos en determinados periodos, ¿no? Llevar conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento. ¿Qué es una tasa de crecimiento y por qué es importante saber cuál es la rapidez con la que crecemos en una población, ¿no? Entonces hay que analizar las diferentes tasas para concluir por qué es importante analizar estas tasas de crecimiento, ¿no? Y hay un modelo matemático también que nos ayuda a obtener estas tasas de crecimiento. En el caso del ahorro, el crédito, la inversión, establecer criterios, es decir, qué aspectos hay que tomar en consideración para saber cuándo, dónde, qué, cómo invertir y comprar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tomar en consideración? Por ejemplo, ahorita en la pregunta que les hice sobre qué es lo que le recomiendan a alguien que va a invertir, qué aspecto debe tomar en consideración. Describir significa que podemos realizar, no que lo podamos hacer, sume 1 más 1, sino que podamos realizar las operaciones necesarias para desarrollar obtener la cantidad o el monto por adquirir un bien o un servicio a crédito o el monto de lo que vamos a obtener si realizo una inversión. Hay operaciones que nos ayudan a obtener estos datos. Entonces es necesario llevarlas a cabo, es decir, poder realizarlas, desarrollar los modelos, poder sumar, poder restar, multiplicar, elevar a una determinada potencia. Eso se llama describir, que podemos desarrollar estos modelos matemáticos para determinar lo que sería el monto por comprar o el monto por invertir, ¿no? Por ejemplo. Y proponer conclusiones, ya que tengo diferentes situaciones, ¿qué puedo hacer para mejorar mi economía personal, ¿no? Son algunos de los aprendizajes esperados y lo vamos a estar viendo. Estos son las metas. Dirijan sus esfuerzos hacia allá. Otra vez, ahorita en esta primera semana, vamos a hablar un poquito, o el tema que vamos a hablar es acerca de la dinámica de la población. Les voy a colocar un video. Me gusta este video porque de alguna forma ustedes identifican de forma visual lo que es un crecimiento de la población, ¿no? A lo mejor ustedes en sus ciudades, pues de la forma en la que convivimos o en la que constantemente estamos interactuando, no identificamos, sí vemos algunos elementos,
pero no identificamos la magnitud en la que ha crecido la ciudad o la magnitud en la que ha disminuido el número de habitantes. Entonces, vamos a ver aquí. Ahorita se los coloco. Ok. Sí podemos ver el video, ¿verdad? Ya, aquí lo estoy proyectando. Nada más confírmenme ahí por el chat para que lo podamos ver todos. Sí, sí lo podemos ver. Muy bien. Fíjense, pues todos conocemos uno de los centros turísticos del país, que es Playa del Carmen. Playa del Carmen hace unos años, en la década de los noventas, de los ochentas, pues era un pequeño pueblo pesquero. Y a través de estos diferentes años ha ido experimentando un crecimiento. Entonces aquí vamos a conocer, vamos a ver lo que ha crecido. Ahí está. Fíjense, 1985, fíjense este pedacito que ustedes ven acá, es Playa del Carmen. Y esto que ven acá, ahora en 2017, estamos hablando de 2017, probablemente de aquí a la fecha ya haya crecido todavía mucho más. Vean cómo va creciendo. Esa es la parte. ¿Se dan cuenta? Aquí vean cómo va creciendo, que va creciendo, va creciendo. Y hasta aquí nos dice Playa del Carmen en 1985, vean el tamañito, y en 2017, vean el tamañote. Ok, esto se llama dinámica de la población, es decir, así como Playa del Carmen creció, hay ciudades que no crecen, por el contrario, decrecen, y para que crezca hay diferentes elementos, hay diferentes factores que provocan que una ciudad crezca. Em, por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto creció? ¿Qué cantidad de habitantes es la que creció Playa del Carmen? ¿Lo pudiésemos responder? ¿En qué cantidad de habitantes creció Playa del Carmen entre 1985 y 2017? ¿Con qué rapidez creció Playa del Carmen? A ver, la primera ya vimos que todavía no la podemos responder. ¿Con qué rapidez creció Playa del Carmen de 1985 a 2017?
A ver, con esta pregunta, bueno, vamos a ver una diapositiva más y vamos a cerrar, porque lo que importa ahorita es que ustedes vean que esta dinámica de la población se da en diferentes partes de la República, en sus ciudades, seguramente se da. Hasta ahorita, Dulce, por ahí hay unos que han participado 2 veces, uno solo una. Así que si no ven su participación al final, pues ya saben por qué. Muy bien, más o menos 200,000 habitantes. Eso fue a lo que llegó Playa del Carmen en 2017. Pero ¿cuánto creció? Esa es una pregunta. ¿Cuánto creció? A lo que quiero llegar no es que respondan ahorita en este momento, porque para que podamos responder necesitamos encontrar información. Es decir, hay preguntas que no podemos responder de forma inmediata porque necesitamos buscar información. Necesitamos conocer un modelo matemático que nos ayude a saber cómo determinar cuánto fue lo que creció Playa del Carmen de 1985 a 2017. Necesitamos conocer un modelo matemático y conocer, saber qué es la rapidez de crecimiento de una población y buscar el modelo matemático que nos ayude a determinar la rapidez con la que creció Playa del Carmen de 1985 a 2017. Y si yo quiero saber, conforme esos datos, cuánto será Playa del Carmen, por ejemplo, en 2030, pues necesito buscar un modelo matemático que me ayude a responder a esa pregunta que me estoy haciendo ahora. Entonces, esto es lo que vamos a ir conociendo durante esta primera semana. Vamos a identificar algunos modelos matemáticos que nos ayudan a responder a estas preguntas. Ustedes en sus actividades van a responder preguntas similares y tienen que localizar el modelo matemático, tienen que localizar los datos. Aunque las actividades ya les proporcionan los datos, pues es una actividad didáctica. Comúnmente en la vida real nosotros tenemos que localizar datos para eh, responder a estas preguntas que nos estamos planteando. Entonces, de esto trata esta primera, en general el módulo número 13 y en particular esta semana del módulo número 13. Vamos a conocer algunos modelos matemáticos para saber lo que creció, la rapidez con la que creció y hacer una proyección de la población a determinado periodo. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Les vuelvo a repetir, recuerden que no basta con ingresar a la sesión, hay que participar en todas las actividades. ¿Dudas hasta el momento de lo que estamos viendo? Bueno, ahorita lo único que me interesaba es que ustedes identifiquen que existe una dinámica de la población, no es la única, el crecimiento no es la única. Existen ciudades en las que, por el contrario, en vez de un crecimiento se presenta un decremento de ciudadanos. Esto también tiene consecuencias. Y a lo mejor en sus ciudades, pues no todos vivimos en Playa del Carmen, se presentan situaciones diferentes, pero que también presentan un crecimiento o que presentan un decremento. Y esto tiene consecuencias y es ahí donde ustedes tienen que trabajar para encontrar de todos estos temas que vamos a abordar durante la primera semana algo que les deje un aprendizaje significativo, es decir, que puedan vincularlo con su vida cotidiana, con la ciudad en la que ustedes viven, con el estado en el que ustedes están habitando. Entonces, la siguiente sesión vamos a hablar un poco acerca de estos modelos matemáticos que nos ayudan a medir estas variaciones de la población. El día viernes, a esta misma hora, la hora que iniciamos hoy, en lo que vemos los resultados de la encuesta que está en curso en el aula virtual. Si no hay dudas por el momento, nos pasamos a retirar. Recuerden,
La respuesta, cualquiera que hable de exceso de población, es preguntarle a si él mismo es parte de ese exceso de población o si no lo es y cómo sabe que no lo es. Entonces, nos vemos el viernes con el segundo espacio abierto para el aprendizaje. Que tengan una excelente noche.